La banda The Warning acaba de publicar su último disco, Error o Error para los latinoamericanos. Hoy vamos a escuchar al tema que le da nombre al álbum y lo vamos a analizar musicalmente, así que quédate hasta el final para descubrir si el rock sigue con vida o no. No, God, please, no, no. Qué linda guitarra. Qué linda guitarra, súper profunda y una reverb súper íntima. Está como súper arrojado hacia la izquierda. Si usas auriculares vas a notar que está como tirado hacia la izquierda. Estamos en sol menor. Sol menor y fa. Ahí con la guitarra súper solitaria. Muy característico es el sonido, ya lo hemos escuchado en otras producciones de ellas. Y además es muy característico que utilicen esta tonalidad en particular, sol menor. Rock and roll, se metió la guitarra, sigue la primera guitarra de fondo haciendo como ese riff súper melanco y entra Dani cantando y haciendo unos lindos chords. Sol menor y fa mayor también. Sigue bajando. Ok, entonces mi bemol, porque estamos en sol menor, y re. Muy característica, es un descenso, parece que va a ser un tema melancólico, duro, quizás es un error, pero no parece que lo sea. Se puso a decir 0011 como si fuera una computadora, como si fuera un código binario. Replica otra vez lo que acabamos de ver respecto a los acordes. Esta es la estrofa. Sigamos un poquito más adelante para ver cómo se desarrolla el tema. A ver cuándo llega ese bendito momento en el que encontramos el riff característico de The Warning. En esa parte se forma una armonía entre dos voces. Escuchemos un poquito eso de vuelta. Muy bella, ellas las tres cantan divino, son súper talentosas con sus instrumentos externos y con su instrumento interno que es la voz, así que es un trabajo muy bien hecho. Hasta que viene todo muy tranqui, vamos a ver hacia dónde nos llevan. Acá me parece que va a ingresar un precoro, preestribillo o build up porque hubo un pequeño cambio de entonación en esta última parte. Percusión programada. Fíjate que no es la batería hecha y derecha tocada por Pauli como habíamos visto en la primera parte, sino que es una percusión pregrabada. Se pone más melanco, vamos a ver los acordes. Ok. Fíjate que esto es muy interesante porque ellas están en sol menor, que puede ser un sol menor antiguo o sol eólico si querés sonar un poco más pro, pero el quinto grado es menor como corresponde a esas escalas. Distinto sería que lo hubieran hecho mayor como para que resuelva, pero me parece que nos pone en una situación un poco más oscura, tensa y densa que sea un acorde menor, porque además hace mi bemol re menor, ese descenso del sexto bemol al quinto menor, maravilloso. Muy bien, vuelve a cambiar, otra vez otro acorde, me parece que es un poquito más abierto, parece un si bemol. Estamos en el precoro y ahora deberíamos ir derecho hacia el estribillo, es decir, hacia el coro. Rock and roll, el rock no ha muerto, porque esos pequeños detalles que hacen al grueso de la producción musical son en los que nos gustan detenernos en este canal porque dan cuenta del virtuosismo que sigue existiendo en la música. Virtuoso no es simplemente tocar un montón de notas rápido que a veces no se entiende absolutamente nada, sino poder encontrar esos pequeños momentos a nivel producción musical incluso que nos hacen despertar el interés en una canción y que podamos llegar a considerarla como una gran canción. Fíjate, entre el build up o en esta parte que podríamos llamar preestribillo, aparece un pequeño drop en el medio. Es decir, ese corte en el que está
Pauli preparando con el redoble del tambor la caída en el estribillo y sin embargo se produce un break, un corte o un pequeño drop en el que queda la voz de Dani sola para caer en lo que seguramente es el estribillo. Claramente es el estribillo, se abrió todo el panorama, están cantando mucho más fuerte. Me hizo acordar a una canción que ya hemos analizado en este canal, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que era Choque, sobre todo con el primer pasaje de acordes que hace a la primera escucha un salto de tercera, ¿no? Sol menor, mi bemol mayor. Una progresión súper oscura y épica, veamos cómo continúa. Fundamentales esos cortes, esos como marcatos súper definidos que vuelven a ser los acordes de la estrofa. Pero súper marcados ahí con la guitarra eléctrica. A ver si lo podemos poner. Maravilloso, lo justo y necesario, ni más ni menos. Ese es el momento en el que decís, acá estamos, hemos llegado al momento más de warning de todos porque ingresó el riff, el que estábamos justamente esperando, que le da como esa sonoridad tan propia que tienen estas muchachas. Ok, vamos a sacar eso porque es el riff que no puede faltar. Ok, termina en sol, con lo cual tiene que empezar un poco más abajo. Tres notas necesitas para hacer un buen riff. 3 notas nada más y ellas lo saben de sobra y así lo han hecho. Sobre re. Maravilloso. Y están en esta parte para ir de nuevo a la estrofa, si no me equivoco. Una estructura de una canción clásica de rock hecho y derecho. Muy interesante otra vez el drop que hay para ahora salir del estribillo y reingresar a la estrofa. Avancemos un poco más. Bien, seguimos con la misma tónica, con la misma intensidad. Preestribillo, fíjate que es distinta un poco a la parte anterior, porque acá cambia la batería, el acompañamiento. Lo que teníamos antes era la batería pregrabada, la percusión pregrabada, y ahora está acompañándose con el tom de piso o chancha, como le decimos en el rock de barrio, de calle. Mientras que en la parte anterior, como dijimos, estaba la percusión pregrabada, las pistas prehechas, que suena más industrial, no necesariamente digital, aunque lo es, pero sí más industrial. Veamos cómo avanza hacia el nuevo estribillo. Recuerden que antes habían hecho ese pequeño drop, ese pequeño descenso de intensidad para ingresar con toda la fuerza hacia el estribillo, y ahora veremos qué ocurre. Claramente, como estamos mucho más avanzados en la canción, en vez de hacer un pequeño drop para ingresar al estribillo, va de continuado con la batería hermosamente tocada por Pauli. Escuchemos de nuevo esa introducción hacia el estribillo. Ese pasaje es idiomáticamente propio de ellas, muy significativo, y por eso me hace acordar tanto al análisis que hicimos de Choque y en general a la sonoridad, a la coherencia musical que tienen hacia adentro de sus producciones musicales. Sigamos. Maravilloso, maravilloso. No puedo más que tirarle elogios. Hacen que todo parezca tan sencillo, tan accesible, tan asequible a la vez, que uno dice, yo también puedo tocar eso. Quizás no se me puede ocurrir esa combinación maravillosa que logran en cada una de sus canciones, pero es algo que se puede tocar, y eso es también lo interesante, de que una producción que suena tan completa, definida, pulcra, pueda ser reinterpretada por músicos como nosotros desde el llano. Ahí se ve la otra beta de producción musical que me parece que va muy acorde con el significado del tema y con esta cuestión más computacional que hay o computarizada en la del lenguaje binario de los ceros y unos, y este pequeño drop que hay para ingresar a otra parte que no sé qué será.
Qué bueno, se me ocurrió al toque acá en la cabeza un metal ahí, un saxo o algún metal como súper procesado que esté tocando encima, pero este es un nuevo riff y es un nuevo pasaje, no sé si acá vendrá algún solo de guitarra o qué, pero escuchémoslo nuevamente. Proceda, súper derecho, ¿no? Vamos a utilizar la guitarra como corresponde. Entonces... ¿así? Maravilloso también sobre sol menor, está como deambulando por ahí. Retoman lo que habían hecho al principio con los acordes de la estrofa. Acordate que era sol menor, fa mayor, mi bemol mayor, re menor, y ahora lo utilizan como entre el bajo y la guitarra, además del acompañamiento feroz que hay en la batería, lo utilizan como las notas del riff. Y haciendo este pequeño ida y vuelta que en la música técnicamente le llamamos bordadura. No, como esta, lo que pasa al principio es una bordadura y luego hace lo mismo pero un poquito más arriba desde el si bemol, para concluir en el sol otra vez. Maravilloso, redondo, no como los de Ricota, sino como todos los riffs maravillosos que hacen en sus canciones. ¿Viste lo que? Hasta acá sigue exactamente lo mismo. Vamos a ver qué pasa ahora, sí, porque es una sección bastante más larga, se ve por el ancho de banda del audio. A ver qué ocurre con esta parte. Uso una nota pedal. Fíjate que en esta segunda parte, que hay un pequeño fill de la batería, sigue el mismo riff en lo grave, pero aparece una nota pedal encima, es decir, una nota que se mantiene constante y que nos hace que se incremente mucho más la tensión. Como si fuera un pájaro carpintero que está ahí taladrándote la cabeza, pero que en esta ocasión es algo mucho más bello o por lo menos agradable de escuchar. Ok, entramos a la parte más introspectiva, más suave. Fíjate que se fue el riff y pasamos a esta parte que replica los acordes de la estrofa. Ahí va a pasar algo, ya vamos a caer en ese lugar, pero fíjate que se pusieron los ojos verdes de Dani, a ver si podemos... Ahí, mira, esta imagen es maravillosa, pantalla verde detrás, ojos verdes de Dani, como si todo fuera una simulación, para pensarlo. De hecho, la tapa del disco es muy significativa en ese sentido, me parece. Vamos a ver qué pasa después del fill de la batería. Ahora hicieron un resumen, una combinación, una maravillosa síntesis de los dos fragmentos anteriores, del drop y del no drop. Habíamos dicho que en la primera parte, para pasar el estribillo, hacían un pequeño drop en el que se callaban los instrumentos y quedaba solamente la voz. La segunda vuelta fueron derecho, sin detenerse, y ahora hubo como un pequeño parate para después encauzarse nuevamente con toda la fuerza hacia el estribillo final, por lo que veo. Y además está ahí el arrastre, el slide que hace el bajo de Ale, maravilloso, como siempre, súper firme y consistente, llevando toda la base de la canción. Bueno, discúlpenme por eso, es que me emocioné y quise tocar con ellas. Ojalá algún día no va a pasar, pero bueno, uno puede soñar tranquilamente. Vamos con la última parte, a ver si continúa el estribillo o con qué nos encontramos en el final. Riff que habíamos visto en la parte del medio, lo volvieron a presentar ahora para concluir. Y por último, luego de este maravilloso... 3 notas. Practicá, intentá en tu casa hacer un riff maravilloso con 3 notas y vas a ver que lo vas a poder lograr. Eso es lo que tiene interesante, analizar, escuchar música y luego transportarla a nuestros instrumentos. Entender que nosotros mismos también podemos hacer música maravillosa con pocos elementos desde nuestra propia casa. Y termina así el tema de The Warning. No es la primera vez en la que aparece un corte abrupto en el final en el que uno se esperaba que concluyera todo con un épico acorde final en sol menor, o por lo menos un power chord.
Y que concluye, acá lo dejaron inconcluso justamente, como si fuera un error. Ahí. Hermoso, hermoso trabajo como siempre el de estas muchachas mexicanas que la están rompiendo toda. Recordá como siempre que si te interesa que escuchemos y analicemos algún tema lo puedes dejar escrito debajo en los comentarios, y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.